Nos visita Alejandro Nario, director de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación y como siempre un placer estar acá. ¿Cómo andas, Alejandro? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Te recibimos con varios temas arriba de la mesa, pero me parece que el que va ganando en el ranking. va ganando en el ranking de temas que la audiencia, por lo menos guiándonos por eso, que la audiencia traslada dudas y traslada comentarios, tiene que ver con el de las playas. Yo te recibía en Informativo Sarandí hace algunas semanas hablando de los decretos del Ministerio de Ambiente, que era un paquete de decretos que establecían modificaciones para distintos temas, y allí estaba el que tiene que ver con la calidad de aguas, y establece los valores de enterococos para determinar si se puede uno bañar sin tener riesgo o no en las playas, por decirlo de alguna manera muy genérica, sí, que ahora vos vas a puntualizar. Los enterococos en realidad son un indicador de contaminación Exacto. fecal, a diferencia de otros que son contaminantes en sí mismos, uno tiene mercurio, cromos. El enterococo, como está presente digamos, en los intestinos humanos, cuando aparece en el agua, indica que hubo un contacto con efluentes cloacales y con un sinnúmero de patógenos que están presentes en los efluentes cloacales, y bueno, eso opera como indicador. Digamos. Exacto, y antes se medían los coliformes fecales y ahora se pasó a tomar el valor de enterococos, que es el que establece la OMS, ¿verdad? Y son valores más actualizados y más reales, por decirlo de alguna manera. Lo que sucedía es que en el 79, y lo hablamos otra vez cuando estuvimos por acá, no se tenía el nivel de conocimiento sobre qué tan exacto eran los coliformes fecales. Hoy ya sabemos que los coliformes fecales sí están obviamente en los efluentes cloacales, pero también están tienen presencia en otros animales, están en los sedimentos, a veces están en los cursos de agua. De hecho, hemos tenido algún problema con alguna industria que le aparecían coliformes fecales, y ellos después hacían estudios genéticos y no eran los coliformes fecales, que se llaman así, pero no eran los que venían de contaminación fecal humana, digamos, sino que eran colonias que estaban en el curso y después. Entonces, una de las cosas importantes era actualizar a un indicador que fuera más exacto de la contaminación fecal, que es enterococos para el agua salubre o el estuario como Río de la Plata, y el E. coli, que es otro patógeno para aguas dulces. Exacto. Después de eso, estoy haciendo un raconto para poder pasarlo en limpio. Después de eso, se informó de distintos valores de las playas de Montevideo, y ahí desde la Intendencia lo señalaba Eru, que se estaban midiendo los enterococos, en algunos episodios se habían dado valores por encima de lo aceptable, y ahí estaba la disyuntiva de si se avisaba a la población o no. Lo que se había presentado en ese momento era que no estaban validadas las técnicas de la Intendencia por el Ministerio de Ambiente, y a eso quiero ir. ¿En qué parte del proceso se está ahora de esa validación de las técnicas que tienen que tener y las van a tener que tener todas las intendencias del país de acá a 2 años, ¿no? Que es Exacto. Ese tiempo ventana que se dio, Alejandro. Contanos un poco en qué se está trabajando. El proceso. Nosotros cuando hicimos el decreto dijimos, bueno, esto implica, fue aprobado en noviembre del año pasado, entonces, obviamente la temporada que viene es imposible que las intendencias adquieran capacidad analítica y demás, pero lo que nos pensamos es, bueno, trabajamos todo el 26 con las intendencias, llegando a la temporada del 27, digamos, ya con todos capacidad analítica, ya todo testeado. Ahora les voy a contar un poco ese proceso, y en la siguiente temporada ya pasa a ser norma, ¿no? Era un decreto que venía del 79, nos parecía bastante lógico, porque además nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con todas las intendencias, y hay disparidades. Montevideo ya lo mide, pero hay otras que están comprando el equipamiento y otras que ni siquiera habían empezado el proceso de comprar el equipamiento. Entonces consultaba cuál es mejor, qué reactivo es mejor, qué técnica es mejor. Entonces armamos un plan de trabajo con las intendencias para que se dé ese desarrollo. Ahí lo primero es las técnicas analíticas, tanto por la calidad como por el costo-beneficio, digamos, los costos que tiene, las capacidades que tienen que desarrollar los laboratorios, el personal que tienen que capacitar, y lo que nosotros llamamos el testeo de calidad, que es lo que se llama un interlaboratorio. Ahí lo que hacemos, en general lo hacemos con el LATU, probablemente lo hagamos de vuelta con el LATU. Vos tenés muestras de concentraciones conocidas y le mandás a los laboratorios, en este caso a las intendencias, a ver qué midan, a ver lo que da, y ahí correlacionás con un nivel de error si midieron la concentración que efectivamente ahí había. Entonces, si fallan, vas ajuntando, buscando dónde estuvieron los errores, vas ajustando. Entonces,
eso nos permite tener valores que puedan ser validados y trabajados. Ahí el laboratorio del Ministerio de Ambiente ha venido trabajando hace muchos años en la red de laboratorios ambientales, justamente con ese mismo objetivo, y cuando alguien informa de INASEA, una industria saca muestra y manda a un laboratorio, tiene que haber pasado por estos procesos de acreditación. Bueno, para la playa pasa lo mismo con los laboratorios de las intendencias. ¿Y Montevideo para cuándo va a tener validada la técnica de medición? Bueno, supongo que Montevideo va a ser de los primeros porque ellos ya lo venían haciendo. Nosotros, bueno... Por eso, pero el argumento que se había presentado era que todavía faltaba la validación del Ministerio de Ambiente. Claro, ahí lo que pasa es que cuando larguemos el interlaboratorio lo vamos a hacer para todas las intendencias, no lo vamos a hacer puntual para Montevideo. Claro, ahí yo entiendo, es una situación que a veces es compleja por la población. Decir, bueno, hay una nueva norma, hay alguien que ya la mide y una superación, ¿por qué eso ¿Por qué no se avisa a la población? Ahora sí se avisó que se iba a poner esa cartelería, pero hasta ahora no. Lo que es claro que no, por lo menos, eso termina siendo una competencia de cada intendencia. Desde el punto de vista nuestro, lo que queremos es que cuando los datos salgan, hayan pasado por un proceso de validación y calidad, ¿no? ¿Siguen siendo a nivel mundial en este tiempo los emisarios la única solución de deshacerse de estas aguas? No, más bien te diría que los emisarios van en retracción, digamos, ¿no? Hoy, a ver, el emisario básicamente es una técnica de dilución, de tirarlo suficientemente lejos para que en general se hace en océanos. También es verdad que la sal y las condiciones salinas de los océanos y los mares, que es donde en general se usan los emisarios, tienen una característica biocida. Por eso si uno mira la calidad de las playas en el Uruguay, el en general son excelentes casi siempre las playas, con valores o no hay presencia o muy bajos, y ya cuando empieza Canelones, Montevideo, San José, que es más mezclado, ya a veces hay más eventos, y si uno mira los lugares donde hay más problemas es en los ríos internos, en algunos balnearios que no tienen saneamiento, en esas condiciones. Entonces fue una solución, de hecho para Montevideo lo fue, porque antes del emisario las condiciones de las playas eran muchísimo peores. Nosotros lo que planteamos en el decreto es que había que empezar a evaluar un sistema de tratamiento que remueva. Pero existe ese sistema de tratamiento, va a ser un sistema autóctono. ¿Hay en el mundo algún ejemplo? Para nosotros nos plantamos en el mundo como un país turístico, y de hecho Montevideo es una de las ciudades más visitadas. Y estamos con un problema sanitario en las playas que no nos deja muy bien parados de alguna manera. Sí, de todas maneras, no tengo claro que la correlación sea con el emisario, porque el emisario se diseñó para que justamente las corrientes internas de mar profundo se llevan, y de hecho ha funcionado así desde que ha estado trabajando, más allá que tiene alguna rotura, como han dicho. Yo no he visto estudios que eso sea la causa, más bien cuando uno, y eso es lo otro que es importante explicar, y lo traigo a colación, que fue bastante discutido lo que pasó en Cabo Polonio, ¿no? Que un día dio mal y la otra muerte dio casi no detectable. Sí. Cuando uno habla de contaminación en las playas tenés como dos tipos, algunos que son más de base, y por eso se miden los promedios geométricos de 5 días, porque vos vas viendo cómo esa playa va evolucionando, cómo están creciendo los coliformes, o en este caso los enterococos, y después tenés un techo que nunca debes superar. Entonces, vos tenés algunos lugares, como decías, pero sobre todo en agua dulce, que vos tenés balneario, no tenés saneamiento, el clásico pozo negro pinchado, eso termina en la napa superficial, termina descargando y te da una contaminación de base que hemos visto en algunos balnearios de Brasil, que te bañás y básicamente salís con una enterocolitis. Después tenés cuestiones que son puntuales vinculadas a la relación entre la ciudad y la playa. O sea, vos tenés playas urbanas, viene una lluvia, barre toda la basura urbana, la mete en las cañadas, la mete en los sistemas pluviales, y eso termina en la playa. Por eso hay casi que un protocolo de estándar que a 24 o 48 horas, depende de las playas, no te bañes. Pero a veces eso dura un poco más. Entonces, es como una contaminación muy puntual. Después tenemos sistemas que fallan, que se rompen, que hay descargas hacia las playas. Ha pasado en distintas playas del Uruguay que son como puntuales. Entonces, cuando se corrige eso, a los días se corrige. Por eso el sistema de bandera y los guardavidas son clave, porque no es que la playa Ramírez está siempre contaminada y la playa Pocito, puede haber sucesos puntuales. Por eso la información está bueno.
por eso me parece una buena decisión de Montevideo, porque más allá de que no esté validado, la gente maneje la información y decida si se baña o no, porque estamos hablando de, esto no es causal, o sea, que yo me baño y salgo enfermo, hay tratamientos poblacionales estadísticos. Los valores que nosotros elegimos, que son bastante exigentes, son los 200 unidades formadas de calorías cada 100 mililitros en el promedio ponderado de los 5 días, equivale a una probabilidad entre un 2 y un 5% de contraer una enfermedad gastrointestinal. Y el 500 es en torno del 5 al 10%, depende de la población. Entonces, tampoco es que vos vayas y te bañes, pero sí está bueno que vos tengas la información y decidas si querés pasar calor o bañarte en una playa, conociendo el nivel de riesgo. Y por eso el sistema bandera y el sistema de información. Se manejaba, Alejandro, también el concepto en esto, que si se avisaba o no se avisaba por parte de la Intendencia y por qué no se había hecho hasta ahora. El concepto de la inhabilitación de la playa, y se marcaba, bueno, pero no tiene todavía la potestad de inhabilitar la playa. ¿Ese concepto o esa potestad va a estar, o es que se va a poner de todas maneras un indicador que diga, bueno, usted si se baña sepa que tiene esta cantidad de enterococos y usted a su riesgo se puede bañar? Lo que pasa es que ahí hay una cuestión más conceptual. Las playas no se cierran. No, claro que no. Es lo mismo que la bandera roja. O sea, vos podés bañarte con la bandera roja. Te van a llamar los marineros, los guardavidas, pero si vos, de hecho, lamentablemente hay gente que se baña con la bandera roja y muchas veces pasan cosas muy lamentables. Esto es igual, cuando vos pones la bandera sanitaria, hay gente que la he visto bañarse metido en cianobacteria, que sabe, no, yo qué sé, no sé, la gente toma decisiones, o sea, no hay un marín que no te deja entrar a la playa, o sea, lo que hay es por eso no es un cierre de la playa, sino una condición sanitaria que se recomienda que no te bañes, o una condición física cuando es bandera roja que te recomienda que no te bañes. Pero no hay una prohibición de bañabilidad, digamos, en términos de estar infringiendo algo. Totalmente. Y esto con respecto a Montevideo, que es donde se dispuso ese cartel, porque en las últimas horas se había puntualizado que no era bandera, sino que iba a ser un cartel de fondo anaranjado con la letra E en blanco, con 2 olitas también en color blanco, para señalar que tiene los niveles de enterococos superiores a lo determinado por el Ministerio. Eso con respecto a Montevideo. Después, vos lo mencionabas, Alejandro, Rocha, se había señalado en estas últimas horas, bueno, esos datos de Cabo Polonio que fueron bastante llamativos, que después dieron que no era de las más contaminadas del departamento. La situación en general, por lo pronto, en Rocha y en Maldonado, que también hubo informaciones que iban para un lado y para otro, ¿cómo es con respecto a los datos que se saben ahora? Como yo le decía, históricamente las playas del este de Uruguay han tenido calidad excelente, en parte por esta barrera que implica la salinidad y su capacidad de biosidad. Estamos hablando de contaminación fecal, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un medio natural que es muy agresivo hacia los microorganismos, entonces, bueno, eso no es un problema. Podemos tener otro tipo de situaciones, como los dinoflagelados que vimos con las notilucas hace poco, podemos tener cianobacterias, puede haber otros procesos que se den en organismos que ya se desarrollan en el agua salada, pero no tanto debido a contaminación fecal. O sea que yo diría que la gente se bañe sin problema, que esté atento al sistema de alertas de las intendencias, pero yo no entiendo que haya, bajo ningún punto de vista, un problema grave ni transmito inquietud a la población respecto a eso. No estamos teniendo olas de gente con enterocolitis, no hay detectado en salud pública nada, ningún problema. Lo que también es verdad, y que viendo un poco lo que vos planteabas de la importancia del turismo, hemos puesto normas muy exigentes. Y bueno, lo que dan es que son muy exigentes. Entonces, bueno, frente a determinadas concentraciones que capaz que en otro lado no lo marcan tan así, nosotros planteamos que esté la bandera sanitaria. ¿Es eso lo único que pesa en lo que tiene que ver con medio ambiente? ¿Qué es lo que pasa con las gestiones de limpieza de las diferentes intendencias? ¿Están evaluadas también? Digo, nosotros tenemos un Montevideo que está con un problema en lo que tiene que ver, por ejemplo, te hablo de lo que me toca vivir, ¿no? En lo que tiene que ver con la gestión de limpieza. Y lo decíamos en un momento de esta conversación, todo lo que anda volando por ahí termina en el agua siempre, ¿no? Esa es la barrera de contención de todo. Bueno, nosotros, hay una responsabilidad, la Ley de Gestión Integral de Residuos marca la responsabilidad del gobierno departamental en la gestión de la basura domiciliaria y de espacios públicos.
No obstante eso, el Ministerio, igual que en el caso de las playas, que también es una responsabilidad de Intendencia, ejerce una especie de superintendencia o articulador o digamos, actor que va buscando modelos de gestión que sean razonables. Nosotros venimos trabajando y probablemente este año sea un año clave. Ya tuve una reunión con todos los responsables ambientales y tendencias para ver el tema de gestión de residuos. Nosotros queremos ir un modelo en el cual se promueva la clasificación en origen, no todo tenga que ser enterrado. Eso genera también un montón de beneficios de menor basura en la calle, pero bueno, es todo un cambio. En Uruguay es hasta como un cierto retroceso cultural. Nosotros nos criamos la mayoría sacando la basura y pasando el camión recolector y fuimos al megatacho, digamos, de la esquina, que puede resultar muy cómodo, pero yo no soy muy fan de ese modelo de gestión, porque uno tira todo ahí y es más difícil poder recuperar y tiene un montón de problemas. Yo creo más en la responsabilidad hogareña, digamos, en la separación, que el contenedor naranja Montevideo no funcionó, la gente ponía cualquier cosa. Creo que tenemos que ir a modelos. Canelones ha avanzado bien ahí, creo que Montevideo está haciendo buenas experiencias, Rivera también tiene buenas experiencias. Sí, y cómo también, Alejandro, esto, porque mira, también hay mensajes de los oyentes que hacen referencia al concepto de que por más que te pongan la bandera sanitaria en la playa, la gente va y se baña igual a su riesgo o por ignorancia de lo que implica el aviso, y que con la basura también pasa lo mismo. Hay muchas cosas que van atadas a la educación de la población, de conocer las consecuencias de determinada acción, ya sea de bañarte con una condición que no es la apropiada, o en esto de la basura también, de tener conciencia, de poder reciclar. ¿Se piensa desde el Ministerio de Ambiente en reforzar lo que son las campañas de educación, sobre todo para estos temas que tienen que ver con la salud también? Bueno, en lo que hace a las playas, uno de los temas que está en la agenda de trabajo esta que construimos las intendencias es los aspectos de comunicación. El decreto, una de las cosas que establecía es la obligatoriedad de transferir datos al Observatorio Ambiental Nacional. Hoy era voluntaria, la intendencia que quería nos pasaba los datos, la que no quería no. Muchas veces pasaba que te lo pasaban de un mes después. También son momentos bastante estresantes para las intendencias, entonces se van monitoreando, no hay problema, poner las banderas, tarda. Bueno, el decreto cambió un poco eso, ahora van a tener que pasarlo y en el Observatorio Ambiental va a estar la información día a día de todas las playas, cosa que la gente pueda ir. Pero nadie sabe, si no generas un mecanismo o una aplicación o algo sencillo. Bueno, hay que entrar a la web, buscar el Observatorio Ambiental Nacional, ver la playa que yo quiero buscar. Hay barreras ahí que tenemos que trabajar. Lo primero es que la información va a estar, ahora tenemos que trabajar en eso, en la barrera comunicacional, de que la gente sepa eso y lo use como mirás el tiempo, que antes era todo un tema, ahora vas y mirás en el celular cómo va a estar mañana, va a llover, no va a llover. Bueno, que tenga algo sencillo también para ver en la playa tal que cuáles son las condiciones. Eso también va a ser parte de los cambios, entonces. Va a ser parte de lo que vamos a estar trabajando con las intendencias, porque entendemos, como comparto tu planteo, de que hay una barrera ahí que hace a la toma de decisión de las personas informadas, ¿no? Totalmente. Alejandro, también hay otro tema. Quería seguir con las acciones que ha tomado tu área en estos últimos días, con unas inspecciones que se han hecho en Maldonado también, a raíz de denuncias que se habían presentado. ¿Qué fue lo que se estuvo inspeccionando también? Los fraccionamientos era, ¿no? Sí, hay varias cosas que estuvimos viendo. Lo primero de vuelta es valorar el sistema de denuncias, ¿no? A veces nos dicen, tenemos que hacer el trabajo del ministerio, que tendría que inspeccionar. Yo siempre digo, es imposible que el ministerio esté en todo el territorio nacional, en todo momento, nos pasó con el cerro de Tirol, era el lado de atrás del cerro. No sé cómo pensaban que alguien del ministerio podía enterarse que había unas maquinarias abriendo calles. No sé, el gran hermano absoluto no existe. Capaz que en algún momento con la tecnología va a existir y alguien me va a sonar una alarma de que me están deforestando. Entonces ahí la gente es clave el sistema de denuncia y nosotros queremos dar respuesta. Y bueno, tuvimos un cúmulo de cosas en Maldonado y le dimos respuesta. O sea, ahí nos estaba pasando, algunos fraccionamientos que sin autorización ambiental ya estaban vendiendo los lotes, ya estaban haciendo camino, haciendo construcciones para tipo showroom para mostrarlo, que además nos preocupaba porque daban al fondo, daban a la Laguna José Ignacio y al humedal de la Laguna José Ignacio, que es dentro de los decretos que hablamos.
el de humedales protegidos es uno de los humedales protegidos. Algo parecido nos pasaba en Laguna Blanca, con el agravante de que Laguna Blanca es fuente de agua para OCE, para una zona de Maldonado. Si bien en Laguna del Sauce es la que mayor abastecimiento, en Laguna Blanca y Laguna Escondida son utilizadas como OCE. Y se estaba notando algunos problemas de niveles, y bueno, identificamos algunos edificios que bajaban la napa para construir unas fundaciones en una obra, entonces eso para nosotros puede estar afectando el nivel de descarga de la laguna. Por otro lado también algunos emprendimientos que sí tuvieron autorización no cumplieron con las condiciones de autorización, o porque avanzaron, en este caso sobre Laguna Blanca, o en otros casos porque no cumplieron, en el caso de José Ignacio, una serie de viviendas que están digamos al lado sur de la ruta 10, que tiene una serie de restricciones. Vos querés tener la casa en la playa, bueno, no podés tener pastito verde con una especie exótica, porque eso se mezcla con la flora costera. Entonces nosotros elaboramos un trabajo muy interesante, y aprovecho para contar lo que hizo DINAVICE, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, que es un manual de jardinería con especies nativas justamente para desarrollar en la zona costera. O sea, ¿por qué no usar cosas que ya hay en el Uruguay? ¿Qué especies se encontraron? Bueno, en realidad, había un césped verde clásico regado y un montón de plantas que, digo, yo no soy experto y no me gusta tampoco. Por eso fuimos con la gente de biodiversidad, que es la que conoce más de eso. O sea, si vos querés tener el césped verde como puedo tener en el fondo de una zona urbana, bueno, si la querés tener. Aparte, había algunas casas que lo tenían y otras que no. Tenían el típico pasto de dunar, digamos, que es el característico de la zona samófila costera, y otros tenían un manto así verde con regadores y plantas que no tenían nada que ver, que algunas pueden correrse el riesgo de que se expandan en esa zona. Entonces, bueno, si vos hiciste un trámite, si hiciste un estudio de impacto ambiental, se te pusieron condiciones, vos estuviste de acuerdo con las condiciones, cumplílas. Y bueno, un poco de eso fuimos a ver. También hay una parte de dar a conocer estas cosas. O sea, probablemente, como decías tú, sea más fácil exponer que hay un manual de jardinería con plantas autóctonas para la zona costera, si pasan estas cosas, que si yo hago un comunicado, que a veces en la acción es más fácil comunicar, ¿no? Totalmente. Muy bien. Alejandro, te agradecemos muchísimo esta visita, y bueno, hablaremos más adelante para ver cómo se ha desarrollado todo. Dale, muchas gracias, y a las órdenes como siempre es un placer estar por acá. Muchas gracias, Alejandro.